hermano, vayamos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Am, Estamos en nuestra serie expositiva del Evangelio de Juan. Esta serie expositiva llevamos ya un año predicándola y ya estamos literalmente a mitad de camino. Juan tiene 22, 21 capítulos. Me firmo con ustedes ahora. Así que estamos ya a mitad. Tiene 21 capítulos. Nos quedan 10 capítulos y estamos en una transición. Estamos en una transición del Evangelio de Juan. Y precisamente, providencialmente, hablaremos la primera parte, porque no pude terminarlo, acerca de la resurrección de Lázaro. Así que vayan conmigo a Juan capítulo 11. Yo creo que hay mucho de lo que está aquí que el Señor inspiró a Juan para dejarlo ahí, para ministrar nuestras almas. Mantengan su Biblia abierta, vamos a ir leyendo los pasajes y exponiéndolos. Así que si tiene la Biblia congregacional, en la página 1097. La página 1097. Mis hermanos, yo creo que el hombre, la humanidad en general, es capaz de muchas cosas. Dios ha dotado al hombre porque ha creado su imagen con mucha inteligencia, mucha ingenio, muchas habilidades. Y hay muchos avances tecnológicos sorprendentes, impresionantes, construcciones impresionantes, arquitectura, sin de hablar de la inteligencia artificial, el arte, lo que es capaz de hacer el hombre con el arte. Claramente, mis hermanos, el hombre es capaz de muchas cosas. A pesar de que es un hombre caído, la imagen de Dios permanece en él. Y con la imagen de Dios, aún distorsionada, puede hacer muchas cosas. Pero hay una cosa que el hombre no ha logrado conquistar ni ha logrado hacer. Y es conquistar la muerte. No importa cuántos tratamientos existan, cuánta tecnología hayan creado, no importa las dietas que se hayan inventado. Ahí hay tantas dietas, la paleo, la keto, la carnívora, tantas dietas. El 100% de los seres humanos que viven, el 100% va a morir. No importa cuánto dinero tenga una persona, no importa cuántos estudios tenga, tampoco importa cuántos logros haya tenido en esta tierra. La realidad es que terminará su vida, como decimos por ahí, en la tumba fría. Y nuestras sociedades paganas de Occidente se han encargado de entretener mucho a las personas para que no piensen en la realidad de la muerte. Hay mucha ocupación, hay mucho ruido, hay mucho entretenimiento, pero en general la sociedad poco hay espacio para meditar acerca de la muerte. Todo lo contrario. Pero gracias a Dios, aunque no es cínico lo que estoy diciendo, pero gracias a Dios que llega un funeral. En ese sentido. Los funerales son tristes. Pero gracias a Dios por los funerales, porque nos recuerdan a nosotros el fin de nuestra vida. De hecho, personalmente a mí me gustan los funerales, ir a un funeral. Y no es por ser, ¿verdad? Eso mismo, como oscuro, ni nada por el estilo. Pero es una reflexión que en ningún otro lugar yo voy a tener. Un día yo voy a estar de ese lado. Mi cuerpo estará de ese lado. Y esto me recuerda que por más que nos afanemos, nunca esquipearemos la cita con la muerte. ¿Qué clase de traducción? Esquipearemos. Nunca brincaremos la cita con la muerte. Siempre va a llegar ese día. Nadie va a escapar de él. Solamente un hombre miró a la muerte de frente, pasó por ella y la desarmó. Le quitó su poder. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo, que resucitó entre los muertos. Y precisamente, mis hermanos, nos encontramos en el pasaje de Juan capítulo 11, en donde Jesús provee la última señal del libro de las señales del Evangelio de Juan para su nación, que es la resurrección de Lázaro. El viernes pasado, el Viernes Santo, vimos el último discurso de Jesús. Y Jesús, después de tanto rechazo y aún casi de apedrearlo y de tomarlo para arrestarlo, se va al Jordán y se va y deja a su pueblo porque su pueblo rechazó la verdad. Pero ahora vamos a ver entonces, a pesar de eso, que sucede algo que hace que el Señor vuelva para dar una última señal.
Y esta es la resurrección de Lázaro. Así que estamos en una transición. Literalmente estamos en una transición. El capítulo 11 es la última señal. Capítulo 11 al final empieza la planificación formal de parte de los ancianos, los escribas y los sacerdotes para matar a Jesús. Y entonces el capítulo 12 es el ungimiento de Jesús para su muerte. Y ya el 13 en adelante sabemos que viene la pasión. Así que este pasaje que tenemos delante es muy importante, porque a través de esta última señal de la resurrección de Lázaro, llega entonces al clímax de la revelación de quién es Jesús. Llega entonces a la revelación última de que Jesús no solamente es Dios, sino que es la resurrección y la vida. En Él se encuentra la resurrección y la vida. Y así mismo comenzó este evangelio. ¿Recuerdan Juan cuando comenzó el evangelio de Juan? En Él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. Termina el libro de las señales. Jesús diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Cierra el libro de las señales. Por lo tanto, mi hermano, hoy veremos, yo soy la resurrección y la vida. Ese es el título. Y para aquellos que toman nota, nuestros 3 puntos de hoy, como todo sermón bautista, es el contexto para la gloria de Dios. En segundo lugar, veremos, necesitamos crecer en nuestra fe. Y en tercer lugar, veremos, yo soy la resurrección y la vida. Así que vaya conmigo al pasaje que tiene de frente. Ahí. Si puedo poner esto aquí porque la luz. Si no, aquí lo pongo acá. Vaya al pasaje que tiene conmigo ahí de frente. Vaya al versículo 1. Vayamos en primer lugar el contexto para mostrarse la gloria de Dios. Versículo 1. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Luego de Jesús salir de medio de los judíos e irse al otro lado del Jordán que vimos el viernes, introduce Juan ahora en su evangelio 3 personas en particular que protagonizan la escena de este capítulo 11 de Juan. En primer lugar, nos habla de Lázaro, ¿lo vieron ahí? El nombre traducido literalmente es Eleazar o Eliezer, que significa el que Dios ayudó. Este hombre, por el contexto, era un buen amigo de Jesús, que de hecho era hermano de María y de Marta. Al parecer, y lo vamos a ver en el pasaje, esta familia era muy amada por Jesús porque eran sus amigos. Sus amigos. Esta María, dice Juan, como leímos en el versículo 2, es la María que ungió a Jesús, dice que aún con sus cabellos. Es interesante que el capítulo 12 se encuentra esa historia, pero Juan a sus lectores se la adelanta en el capítulo 11 y al parecer es debido a que Juan fue escrito luego de los demás evangelios. Ya era conocida la historia de esta mujer. Y él adelanta el dato de que esta mujer, María, fue la que le lavó los pies a Jesús. Pero también aparece Marta. Vamos a hablar un poco más hoy de Marta, más que de María. Y de ella sabemos por este pasaje y relato que Marta es como Pedro, bastante activa. Ustedes recuerdan que en Lucas, Jesús una vez va a casa de Marta y María, sus amigos, y Marta estaba atareada haciendo muchas cosas, y María se sienta a los pies de Jesús, y Jesús le dice, Marta, afanada y turbada está, María ha cogido la mejor parte. ¿Recuerdan esa versión? Aquí también a Marta la vemos moviéndose y a María estando quieta. Lo vamos a ver. Y todo esto ocurre en Betania. Betania es una pequeña aldea que se encontraba más o menos 3 kilómetros de Jerusalén al norte. Pero lo más que resalta de esta narración de Juan, mis hermanos, que está inspirado por el Espíritu Santo, nos deja detalles en esta narración que nos hablan acerca del carácter de Dios por medio de la persona de Jesús. O sea, vemos en esta narración, y lo vamos a ver ahora, que Jesús tenía muy buenos amigos a los cuales amaba en gran manera. Recuerden que Jesús es la imagen de Dios. Jesús tiene amigos que ama. De hecho, fue en la casa de sus amigos donde Jesús se quedó la última noche que no volvió a verse hasta su crucifixión y su resurrección. Fue ese lugar de descanso antes de la pasión. Miremos el verso 3, mire cómo dice. Mira lo que sucede. Hay un trama sucediendo. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que
tú amas está enfermo. Ellas no le dicen Lázaro, él sabe quién es Lázaro. Tampoco le dicen nuestro hermano o tu amigo, sino que las hermanas le dicen a Jesús, el que tú amas está enfermo. Miremos los detalles de la narración. Ellas apelaron a la relación afectiva que Jesús tenía con su amigo Lázaro. El que tú amas es bien enfático, el que tú amas, de manera particular. Significa por quien tú tienes gran afecto y cuidado, ese está enfermo. Es decir, está en una condición muy delicada. Requiere una respuesta divina y tú eres su amigo y tú tienes poder, porque ella lo sabía. Y aunque realmente ellas están desesperadas porque es su hermano, interesantemente el mensajero no le dice que ellas piden algo que vaya. Si ustedes leen ahí simplemente le dicen el que tú amas está enfermo. No dice ve inmediatamente Jesús, ven para acá, te declaro que vengas. No, no, nada de eso. María y Marta envían un mensaje con mucha humildad y respeto a su amigo. Aún así, si a su amigo, ellas tenían fe y sabían que era el Señor. Ellas presentaron la situación al Señor y lo dejaron todo en sus manos. Pero miramos cómo Jesús responde. Esto es bien revelador también. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Claramente no se refería a que Lázaro no iba a morir físicamente, sino que el final de esta situación no es que quedaría muerto físicamente en esa instancia. O sea, la finalidad de esto que estaba pasando, Jesús dijo, esto es para la gloria de Dios. Y mis hermanos, aquí tenemos algo clave, bien importante, la revelación de un anuncio divino. Jesús tenía un propósito con lo que estaba sucediendo y estos propósitos divinos se estaban manifestando a través de la enfermedad de un ser querido de Jesús. Y aún la muerte y el duelo de sus mejores amigos. Versículo 5. Mira con lo que añade Juan. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana, que es María, y a Lázaro. Si las amaba, entonces se supone que dijera, Jesús dejó lo que estaba haciendo y salió corriendo a ayudarla. ¿No se supone? Por eso no es lo que leemos. Al menos es lo que nosotros quisiéramos que dijera o que nos gustaría que Jesús hiciera cuando nosotros estamos en una situación similar. Mire el versículo 6 lo que dice. Cuando lo oyó, pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más donde estaba. Por eso es importante, mi hermano, no divorciar el versículo 5 del versículo 6. Porque si no quedaría en nuestras mentes una reacción de asombro y hasta de indignidad. No podemos separar el hecho de que Jesús las ama si hay un propósito divino con el hecho de que se quedó 2 días más. Porque el amor de Cristo por sus amigos y sus propósitos divinos, lo que lo hace confiable, aunque Jesús no parece estar haciendo lo que nosotros entendemos que debe hacer. Mi hermano, estudiando este pasaje, algunos creen que realmente ya cuando los mensajeros llegaron a Jesús, pues por el tiempo de camino, cuando le estaban anunciando que estaba enfermo, muy probablemente ya había muerto. Porque cuando Jesús llega ya llevaba 4 días muerto, o sea, en el sepulcro, Lázaro. Eso que por la distancia, algunos creen que pasaron 1 o 2 días entre camino y ya aunque Jesús fuera, iba a estar muerto y no iba a poder llegar a tiempo como quiera. Pero hay otros que creen que la demora fue lo que hizo que llegara a estar muerto para cuando Jesús llegara al 4.º día a hacer su obra. Sea cual sea esa posición, no importa, mi hermano. La realidad es que yo he visto un pasaje donde Jesús sana a distancia al centurión de un romano que no era su amigo y no lo hizo a distancia. Así que es interesante notar que el texto ni siquiera nos dice que Jesús estaba haciendo tanto que lo dejó 2 días ahí. Simplemente dice que no fue. Y yo quiero aplicar algunas cosas, mis hermanos, de este contexto para el milagro del Señor. En primer lugar, mis hermanos, Jesús tenía amigos
y amaba a sus amigos. Dios se revela como un Dios que se relaciona con sus criaturas, y Jesús aquí, que es la imagen del Dios invisible, nos muestra con toda claridad el texto que él tenía amigos. Qué hermoso, ¿no? Marta, María y Lázaro eran personas muy queridas por él. No nos dice mucho sobre su amistad, pero seguramente compartieron tiempo para desarrollar una amistad. Hay que compartir tiempo. Él pernoctaba en su casa. Él les enseñaba, cuando vimos en Lucas que también él iba y a él les servían y él estaba allí con ellos, al punto tal que se amaban como amigos. Esto nos dice mucho del carácter de Dios. Jesús cultivó relaciones de amistades piadosas. Los amigos son una bondad, son un regalo de Dios para los tiempos difíciles, pero también para los tiempos buenos. Y en una sociedad que está viviendo tan individualista, esto se está perdiendo también. Yo creo que nosotros necesitamos buenos amigos. Y esto habla de mi vida también. A veces estar tan ocupados, haciendo tantas cosas, nos desconectamos de la vida de otros y no tenemos buenos amigos. Y hay una gran realidad. Los amigos que elegimos realmente nos influencian. Estas mujeres, Lázaro, y estas dos mujeres eligieron el mejor amigo que podían elegir. ¿Cuánto su vida de piedad creció, ¿no? Por asociarse con Jesús? De la misma manera, nosotros tenemos que buscar amigos piadosos que nos hagan más como Jesús, no menos como Jesús. ¿Quiénes son tus amigos? Pregúntate. ¿Qué características tienen tus amigos? Porque no hay personas que más influencian nuestra vida que aquellos que están cerca de nuestra vida. Pero hay una verdad más profunda aquí, un poco más profunda, que surge del texto. Los amigos de Jesús, los que él ama, también pasan por pruebas difíciles. Un amigo de Jesús, Lázaro, estaba enfermo, a punto de morir. Y dos amigas de Jesús que él amaba estaban sufriendo o sufrieron el duelo por 4 días de su hermano. Mis hermanos, el amor de Jesús por sus amigos no los exime de pasar por pruebas muy difíciles. Entendamos eso. En el Evangelio de Juan más adelante dice, ya yo no le llamo siervos, sino le llamo amigos, porque le he dado a conocer los planes del Padre. Así que nosotros, por extensión, como discípulos de Cristo, somos sus amigos también. Él nos ama, pero eso no nos exime de la prueba. Su amigo murió, sus amigas experimentaron tormento emocional y duelo, y podemos, dice un comentarista, imaginar fácilmente el dolor y la perplejidad, la incertidumbre que quedó sumida la familia en Betania durante 4 días cuando su amado maestro, su amigo, se abstuvo de ir. Otros llegaron primero a darle el pésame. ¿Acaso en ocasiones nos encontramos tú y yo igual en ese mismo lugar que María y Marta? Pero mis amados hermanos, eso es solo un lado de la historia. Así como en el pasaje o la situación difícil, Dios está creando un escenario para un propósito eterno más elevado, mis hermanos. Perceptible o no perceptible en nosotros, Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad, mis hermanos. Al igual que estas hermanas, yo no sé ahora, ¿verdad? No entendemos muchas cosas, pero algo sabemos con toda claridad, y estas hermanas también sabemos que Jesús es nuestro amigo y nos ama. Y eso es importante recordarlo. Y si Jesús, el Hijo de Dios, es amor, es sabiduría, es poder, es bondad, es gracia, es verdad, y me ama porque fue al lugar al madero, lo ha demostrado, se dejó clavar en la cruz del Calvario por mis pecados en la cruz, entonces su amor ha quedado completamente demostrado a mi favor. Por lo tanto, las circunstancias no determinan su amor, sino lo que hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo puedo mirar el sufrimiento desde el Calvario. Y aunque no entiendo ahora muchas cosas, y aunque quizás no veo que Jesús reaccione como se supone que yo creo que debe reaccionar, aunque se demore en responder algunas peticiones que tenemos, aunque la situación sea apremiante como esta situación, yo tengo paz porque Jesús me ama y Él es mi amigo y Él tiene cuidado de mí, y yo puedo confiar en Él porque Él vive hoy. Y como leímos en Mateo, ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo.
Qué consuelo para nuestras almas, mi hermano. Dice un comentarista, no debemos juzgar el amor de Cristo hacia nosotros según las meras circunstancias externas de su providencia, ni creer que nos ama o no nos ama simplemente porque acuda a un momento dado o no a nuestra ayuda cuando creemos que necesitamos. Jesús claramente dijo en el versículo 4 que este sería el contexto para él glorificarse y traería gloria a su Hijo. Pero aún sus discípulos, mi hermano, aquellos que habían creído en él, necesitaban una comprensión más amplia de la gloria del Hijo de Dios y ellos necesitaban aún crecer y profundizar en su fe. Y por eso veamos en segundo lugar, todos nosotros necesitamos crecer en nuestra fe. Leamos el pasaje, versículo 7, dice, luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Y los discípulos dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear ¿y vas allá otra vez? Jesús respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si alguien anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Así que luego de estos 2 días que Jesús se queda, o en estos 2 días Jesús les dice a sus discípulos, entonces vamos a Judea. La reacción de sus discípulos era de esperarse. Hace un capítulo atrás vimos que querían apedrearlo, ¿no? ¿Cómo es que vamos a regresar a un lugar peligroso, Jesús, donde sufrimos persecución, donde tú sufriste y casi te apedrean? En otras palabras, los discípulos están pensando en su seguridad, no en los propósitos de Dios. Están pensando en su bienestar, porque ellos están con Jesús, también se va a llevar la chamba. Se van a llevar el problema ellos también. Aquí hay 2 canales. Jesús está en el canal divino de Dios y los discípulos están pensando terrenalmente en las conveniencias. Esto no nos conviene volver para allá, Jesús. Pero Jesús aprovecha este momento para hablarle figurativamente de la necesidad de que la luz del mundo sea aprovechada cuando está en el mundo, que es Él. Por eso Jesús le respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Y lo que Jesús está usando son ilustraciones figurativas para tratar de decirles a ellos que en el tiempo que le queda a Él sobre la tierra, siendo Él la luz del mundo, es necesario que lo aproveche y haga la obra de Dios. O sea, lo que significa es que mientras Jesús está en la tierra, debe cumplir su misión. Recordemos que Jesús mismo había dicho, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y la luz no va a estar siempre encarnada en el mundo. Mientras yo esté en el mundo voy a hacer la obra que Dios me envió. Además, también cuando dice esto, le está diciendo a ellos, hey, mi obra va a acabar. A mí nadie me va a apedrear hasta que yo no termine mi obra. En otras palabras. Cuando termine mi obra, ahí entonces ustedes se darán cuenta y me seré crucificado, pero todavía mi obra no ha terminado, así que podemos ir tranquilos, no va a pasar nada. Recuerde que muchas veces Juan decía, pero no había llegado su hora, pero no había llegado su hora. Todas las veces que intentaron matar a Jesús, apedrearlo, arrestarlo, decían, no había llegado su hora. Y Jesús se lo recuerda a ellos. Jesús tiene poder, es soberano sobre lo que está haciendo. Ahora bien, ¿cómo Jesús mostraría su luz y su obra entonces en este proceso? Versículo 11, mira cómo les dice. Después dijo, añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces les dijeron, Señor, si se ha dormido se va a recuperar. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que literalmente era de sueño. La forma en que la luz brillaría en este instante en el mundo sería a través de la resurrección de Lázaro. Y de hecho, miremos cómo Jesús habla de la muerte como de estar dormido, y esto ellos no lo entendieron. Esta palabra literalmente dormido se traduce o se usa para caer en sueño. Dormir es el lenguaje de las escrituras de los santos. Como Moisés durmió, David durmió, Esteban cuando fue apedreado dice al final que durmió, Pablo cuando habla de los testigos de Jesús y que lo vieron resucitado dice que muchos duermen. Ese es el lenguaje para la muerte refiriéndose a los creyentes. Los creyentes no mueren, los creyentes duermen. ¿Pero por qué este lenguaje de dormir? Porque el que duerme se va a levantar. El que muere no se va a levantar de la muerte. Por lo tanto, cuando Jesús dice duerme, aunque figurativamente es porque lo va a levantar literalmente resurrección, también es el lenguaje de los santos que hemos creído en Cristo, porque también no quedaremos ahí, sino que nos levantaremos juntamente con Él. Pero sus discípulos no entendieron, versículo 14. Entonces Jesús le dice claramente, Lázaro ha muerto, para que entiendan. Entiendan de una vez, muchachos. Que mucha candela le dieron los discípulos a nuestro maestro.
Así somos tú y yo. Le damos problemas. Versículo 15. Y por esta causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos donde Él está. Este versículo no solo les aclaras a ellos lo que significaba lo de dormir y todo lo demás, sino que revela también otro de los propósitos con la muerte de Lázaro. No solamente era una señal para los creyentes, no solamente era una señal para fortalecer a María y a Marta, sino que también era una señal para también fortalecer la fe de sus discípulos. Mira cómo dice, por causa de ustedes, para que crean. Y mi pregunta es, ¿los discípulos no creían? Sí, a los discípulos creían. ¿Por qué Jesús dice para que crean? Bueno, porque su fe necesitaba seguir siendo fortalecida, al igual que nosotros. Hemos creído, y es como este hombre que dice, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Así somos nosotros. Por causa de ustedes me alegro. No se alegra de la muerte de su amigo, él se alegra de que aún esta situación difícil producirá en ellos fortalecer su fe. ¿Ven el punto? En otras palabras, dice un comentarista, su fe se confirmaría grandemente al presenciar el inmenso milagro de la resurrección de Lázaro entre los muertos. Así que en un sentido, un gran mal va a engendrar ahora un gran bien en la vida de ellos. Y con estos propósitos divinos en mente, mi hermano, Jesús, uno de sus discípulos, aparenta, reacciona de manera un poco rara. Versículo 16. Creo que pesimista y cínica. Vamos a ver por qué. Mire lo que dice Tomás. El dídimo, que significa gemelo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también a morir con él. Vamos nosotros también para morir con él. En otras palabras, pues si vamos a Judea y hay peligros que nos esperan, ¿qué más nos da? Vamos a morir contigo. Es una expresión difícil de entender. Y algunos comentaristas creen, unos que creen que es valentía de vamos a morir contigo, Jesús, está bien. Yo no estoy tanto en esa línea. Yo creo que siendo Tomás el incrédulo que dijo, yo no creo hasta que pongan las manos aquí, yo creo que está siendo un poco cínico Tomás. Un poco incrédulo, un poco pesimista con la situación, ¿no? Es como una ironía, ¿no? No creyó en la resurrección de Cristo hasta que lo vio. Y aquí no, tampoco está creyendo mucho en las palabras de Jesús. Como, ok, pues dale, vamos a morirnos contigo. Morimos todos de una vez. Así somos muchos de nosotros también. Nos ponemos cínicos e indiferentes también cuando no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y algunas aplicaciones que podemos ver con todo esto, mi hermano, es que el creyente no muere, sino que duerme. Por lo tanto, el creyente no le tiene miedo a la muerte. Mis hermanos, no tenemos nada que temer cuando se acerca la muerte si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Nada que temer. Nada que temer. Cristo venció el aguijón de la muerte, el último enemigo que era la muerte, y por lo tanto el creyente solamente duerme porque será levantado del sueño, porque tenemos la esperanza segura de la resurrección de Jesucristo. Solo y únicamente el cristiano verdadero puede mirar a la muerte y sonreírle, porque solo será una puerta para ver al Salvador. Amigo que nos visita, que estás aquí, que aún no has puesto tu fe en Jesucristo, ¿tú puedes decir lo mismo? Sé sincero. Sé que no piensas en la muerte, pero ese día va a llegar. ¿Realmente crees que vas a poder enfrentar la muerte con esa seguridad que un creyente puede hacerlo? Porque sin Cristo tú no tienes esperanza. Luego de la muerte lo que te espera es juicio y condenación por tus pecados, separación eterna de Dios. Amigo que está aquí, tú no tienes esperanza después de la muerte si tú no has puesto tu fe en Cristo. No es como hacen en muchos funerales que después que mata a 100 lo mandan para el cielo. Eso no funciona así. Ay, yo no tengo que matar a 100 para entonces ir al infierno. No. Es que simplemente vivir en rebeldía a la obediencia de Dios, su palabra, es una traición cósmica contra el Dios Santo. Estás en peligro. Pero hoy Cristo te llama al arrepentimiento y fe. Te ofrece esperanza verdadera. Si pones tu fe en hoy y vienes arrepintiendo de tus pecados, no solo no dejarás de morir, sino solamente morirás. Y serás levantado en la eternidad juntamente con Él. Por lo tanto, también, mis hermanos, por otro lado,
Así como los discípulos no tenemos todos los detalles, pero si algo quiere Dios hacer en medio de las circunstancias, quiere fortalecer nuestra fe. Así que cuidado con el cinismo. En muchas ocasiones el sufrimiento es el campo de entrenamiento para la piedad del alma, pero por nuestro pecado nos convertimos el sufrimiento en amargura, en queja y cinismo. Mis hermanos, cuando tomamos esa vía es un camino peligroso porque el resentimiento y la amargura se apodera de nuestro corazón y en vez de producir santidad en la situación, lo que produce en nosotros es pecado. El Señor nos permite pasar por dificultades para continuar santificando nuestras vidas. De hecho, mis hermanos, muchas veces la prosperidad y el bienestar lo que produce una sensación de autosuficiencia que nos pone orgullosos, propensos a olvidarnos de Dios. Y es la dificultad en donde dejamos de mirar hacia los lados y miramos hacia arriba. Gloria a Dios por las pruebas que nos acercan a Él. En esos momentos, mi hermano, nuestro carácter es probado. En esos momentos realmente mostramos lo que queremos de Dios. O que le decimos querer de Dios. Y María, Marta y sus discípulos necesitaban conocer, profundizar su entendimiento de quién era Dios. Por eso veamos en nuestro último lugar quién era Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Versículo 17. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y hay un detalle importante aquí que quizás no está en el texto. Había una creencia bastante proliferada en la comunidad judía de que el alma de una persona permanecía cerca de su cuerpo por 3 días. Eso era una superstición judía, ¿no? Que se encuentra en los libros de historia. Y es interesante que marca que Jesús llega y lleva 4 días. En otras palabras, según la superstición, una esperanza de resurrección. Pero también ya el 4.º día, recuerden que no hay tanatorio, no hay funeraria, no hay congeladores como ahora, el cuerpo comienza a descomponerse. Ya es un momento en donde el cuerpo comienza su proceso natural de descomposición. Así que Jesús llega literalmente al día donde no había esperanza. Versículo 18. Betania estaba cerca, como a 3 kilómetros. Muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Y recordemos que los judíos tenían este compromiso de dar ese pésame, de estar con los dolidos, de estar con los quebrantados. De hecho, duraban 7 días con ellos, le hacían comida, acompañaban en su dolor. Toda esta tradición les hacía como pueblo estar unidos. Y dice que mucha gente había llegado ya, y Jesús como que llegó tarde a dar el pésame, ¿no? Al 4.º día. Su mejor amigo o su amigo que la amaba. Muchos judíos estaban visitando a Marta, María desde Jerusalén. Yo no sé si te imaginas esta escena de Jesús llegando allí tarde. Todo el mundo mirándolo como, ok, a ver que tú llegas. De hecho, más adelante hay un verso que dice, este sanó a otro y no pudo sanar a su amigo. Así decía la multitud. Y llegó el comentario a Marta de que Jesús había llegado a Betania. No había llegado a su casa, pero llegó al pueblo. Y mira lo que sucede con Marta, parecido a Pedro. Versículo 20, cuando Marta lo oyó que venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en la casa. Vemos aquí estas 2 mujeres, ambas estaban sufriendo y ambas manejan el duelo de manera distinta. Marta es más impetuosa y sale al encuentro de Jesús, pero María no, se queda sentada donde estaba. Y cuando encuentra a Jesús, lo que le dice es muy revelador, versículo 21, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, te lo concederá. Qué extraña declaración. Y seguramente esto fue la síntesis de lo que María y Marta estaban hablando por estos 4 días. Si Jesús llega a estar aquí, esto no hubiese pasado. Si Jesús llega a estar aquí, mi hermano no estuviese muerto. Ay, si Jesús estuviese aquí. El duelo es algo bien difícil. Y aquellos que han pasado por el duelo o han estado cerca de un duelo de un ser querido, ustedes conocen cómo se repiten al alma, se repiten muchas verdades al corazón. Y quizás esta era una de las cosas que resonaba en la vida de ella. Si Jesús llega a estar aquí,
esto no hubiese sucedido. Pero si vemos su palabra, ella no le reclama tampoco, ni le echa la culpa. Solamente reconoce con humildad y reverencia que confiaba que si Jesús llegaba antes, esto no iba a pasar. Hay una declaración de fe ahí, de Marta. De hecho, mira cómo declara fe también en ese mismo verso cuando le dice, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo va a conceder. Hay una fe en Marta. Pero al igual que los discípulos, esa fe en Marta necesitaba ser fortalecida y profundizada porque aquí se esconde, y aquí está el punto importante. Aquí hay un asunto importante que se esconde. Marta aún estaba viendo a Jesús como un profeta del cual Dios le responde las oraciones y le concede sanidades, pero aún no había conocido a Jesús como el que es igual al Padre y que es Dios verdadero. Porque la forma que le comunica y le dice, yo sé que Dios te escucha, es como si un profeta cuando escucha a Dios, Dios le escucha y hace un milagro, como Elías, Eliseo. Marta necesitaba ver que el que bien estaba hablando era el Verbo encarnado, era el Hijo de Dios. Y todo esto también resultó para fortalecer su fe. Por eso Jesús le dice, no, voy a orar a Dios, voy a orar al Padre para que lo resucite. No, mira lo que dice Jesús. Tu hermano resucitar. Tu hermano va a resucitar. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y Marta acaba de decir que creía que Dios le daría a Jesús todo lo que pidiera, pero de momento da un reversazo. ¿Qué parece a nosotros, no? Y dice en el versículo 24, yo sé, sí, va a resucitar la resurrección de los muertos final. Pero María, ¿me lo concede todo? ¿O cuándo va a resucitar ahora? ¿Crees o no crees? Eso somos nosotros, mi hermano. Nuestra fe débil. Es decir, sí, sí, claro, Jesús va a resucitar cuando resucitemos los muertos, todos al final. Aunque la teología de Marta era correcta, su entendimiento delante de quién ella estaba no era correcto. Ella cree y confía en Jesús, pero a la vez lo trata como un profeta humano. Es una mezcla de fe y de necesidad de creer que tiene Marta en un momento de dolor. Así somos nosotros también. Somos más rápidos en nuestra precisión doctrinal que en el ejercicio vivo de nuestra fe. Lamentablemente. En ocasiones parece que sabemos mucho acerca de Dios y de los planes soberanos de Dios y de todo, que de su obra viva en nosotros. Por eso tú y yo, al igual que Marta, necesitamos circunstancias similares para que creen convicciones verdaderas del Dios que nosotros servimos. Por eso miran cómo Jesús entonces en esta ocasión de vulnerabilidad de Marta, que está expresando fe y duda, que está expresando lo que sabe acerca de él, Jesús mira lo que le dice a esta mujer en versículo 25, Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Este es el quinto yo soy del Evangelio de Juan, que revela no solo el carácter divino que se une a esa voz que en la salsa ardiente se reveló el nombre de Dios, yo soy, sino que también revela aspectos del carácter de Dios. Es como si le dijera, Marta, has dicho lo correcto. Dios me contesta todo lo que yo le pediría porque es mi Padre y yo soy uno con Él. Pero tienes que entender algo más acerca de mí. Tu fe es genuina y sincera, pero tiene que crecer. Debes entender que yo soy esa resurrección y yo soy la vida, Marta. Miremos esta escena, hermanos. Jesús no está diciendo que resucita a los muertos con su poder. Él está diciendo que Él es la resurrección y Él es la vida. Es decir, Cristo es toda la fuente y la única fuente de vida luego de la muerte, porque Él es la resurrección. Y toda la esperanza de la vida eterna se encuentra únicamente en Jesucristo. No hay resurrección fuera de Cristo. Y Jesús va más allá, versículo 26. Y mira lo que le dice a Marta. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta, el creyente, el que cree en mí, no va a morir. Es decir,
Aquel que ha creído en mí ya tiene vida eterna. La vida eterna no comienza en el momento en que partamos de este cuerpo, sino que comienza en el día en que tú creas en mí. Jesús no está estableciendo un debate filosófico acerca de la vida, sino que está diciendo una verdad absoluta de quién es Él y lo que Él hace. Y me encanta porque Jesús la reta y le dice, ¿tú crees esto? ¿Ves que necesitaba fortalecer su fe? ¿Ves que Marta necesitaba también conocer cosas de Cristo que no aún no conocía? A pesar de que lo amaba como amigo, a pesar de que lo honraba como su Señor, a pesar de que creía en Él y lo creyó como Salvador, aún así necesitaba crecer su entendimiento de quién era Él. Ahora sí Marta tiene una revelación más plena de mí. ¿Tú lo crees? Y miremos cómo Marta responde. Versículo 27. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Dice un comentarista, estas palabras de Marta no se reciben como deberíamos. Siempre nos acordamos de Marta haciendo cosas y perdiéndose de lo que María estaba disfrutando frente a los pies de Jesús. Y hay hasta canciones, estar a tus pies, esa canción, esas cosas, ¿verdad? Y nos olvidamos de que Marta está ocupada, pero aquí hay una declaración de Marta hermosa. Marta está ejerciendo fe en las palabras de su Salvador. Dice, yo he creído, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Díganme, mis hermanos, si el Evangelio de Juan, ¿para qué fue escrito según Juan? Para que viéramos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyéramos, tengamos vida en su nombre. Aquí vemos el resumen del libro de Juan. Aquí hay una mujer declarando su confianza plena en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Con todos esos fallos de carácter de Marta y esa ocupación de Marta, es una mujer de fe y las palabras que acaban de salir de su boca son una declaración muy importante. En primer lugar, Marta está de acuerdo con lo que dice Jesús. No elige qué de Jesús cree él, sino que dice yo creo lo que tú estás diciendo. No busca lo que es más fácil o lógico o ilógico, sino acepta las palabras de su Salvador como verdad. Dice yo he creído. Eso da una fuerza. Yo he creído. Como que dice, no importa lo que demás piensen o hagan, yo he puesto mi confianza en ti. En primer lugar, he creído que tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, y que eres el Hijo de Dios, y que eres aquel que está profetizado que había de venir al mundo para restaurar todas las cosas. Tú eres el libertador que hemos estado esperando. Estas tres afirmaciones dan una amplia perspectiva de la identidad de Cristo que Marta confiesa en su momento de dolor. No vamos a llegar hoy a la resurrección porque terminamos 2 horas más. Tenemos que concluir aquí, mi hermano. Mis hermanos, todo esto que leímos aquí acerca de Lázaro ocurrió antes de su propia resurrección, como leímos hoy en Mateo. Y su resurrección fue un hecho histórico y evidente, no solamente por testigos oculares presentes, que aún Pablo dijo, hay hombres que viven, pregúntenle, más de 500 hermanos le vieron. Tenemos también documentación escrita, tenemos también la tumba vacía, tenemos también hombres que dieron su vida y perdieron su vida por la predicación de la verdad de que Cristo resucitó. Hoy, luego de más de 2000 años, mis hermanos, ese mismo Jesús que dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, él mismo resucitó y está a la diestra del Padre, terminando la misión que nos llama a todas sus ovejas, a su rebaño, hasta llegar a la esperanza eterna en la gloria celestial. Por lo tanto, iglesia, tenemos una gran esperanza y consuelo en Cristo de que no moriremos porque Cristo mismo es la resurrección y la vida y todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo resucitará juntamente con él el día final. Amigo que estás aquí, si tú no has respondido al llamado que Jesús te hace hoy, ¿crees esto? ¿Tú crees esto? Escucha bien, amigo, si tú no has venido a Cristo,
Así mismo como Jesús le dijo a Marta, escucha su voz hoy que te dice a ti, ¿tú crees esto? Porque sin fe es imposible agradar a Dios y es un buen día para echar mano de la vida eterna, rogándole al Espíritu Santo que te dé ojos para ver verdaderamente. Porque si algo tienes seguro, amigo que está aquí, y todos los que estamos aquí, es que el dinero, las posiciones en el trabajo, la salud, los ejercicios, las dietas, no van a evadir que llegue el día de la muerte. Y es muy dado que los jóvenes no pensemos en la muerte. Pero la realidad es que todos moriremos, jóvenes o adultos. Uno está más adelante en la carrera, otros no sabemos si es mañana, si es la semana que viene. Pero es una cosa segura, además de la muerte, es la promesa de Cristo. De que todo aquel que supone su esperanza en Él resucitará juntamente con Él el día postrero. Quiera hoy Dios traer vida nueva a aquellos que no han venido a Cristo y fortalecer la fe de su iglesia en la promesa de la esperanza de que Él es la resurrección. ¿Qué tal si oramos, mi hermano? Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos esperanza, vida, porque en ella encontramos, Señor, consuelo para nuestras almas, porque en ella vemos tu amor aún para tus amigos, tu gracia para con ellos y aún vemos, Señor, que a ellos aún así pasaron por tiempos de dificultad. Ahí nos vemos retratados muchos de nosotros, Señor, en tiempos de dificultad. Igualmente vemos la necesidad de crecer en entendimiento de quién eres tú, Señor. Te ruego, Señor, que esta iglesia, mi vida y la vida de cada uno de los que estamos aquí, podamos crecer en ese entendimiento. Padre, que toda circunstancia difícil al final revele un aspecto más de tu carácter, porque esta es la vida eterna, dice tu palabra, que te conozcan a ti, el único Dios, y a su Hijo a quien has enviado. Padre, yo te ruego que tú abras los ojos de aquellos que no han venido a ti, que traigas salvación en medio nuestro de aquellos que aún no han puesto su fe en ti. Te ruego, Señor, que esta palabra predicada, Señor, cale en su corazón y que tu espíritu de vida espiritual, que vengan arrepentimiento y fe, porque hay poder en tu evangelio. Descansamos en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.